Qué difícil es derrocar a un gobierno y régimen que lucha por sobrevivir. No veo una opción real aquí, aparte de atacar al líder supremo mismo y a la dirigencia. Antes de que esa protesta termine, si no hay una gran fuerza internacional, esto acabará y el régimen seguirá en el poder. Amiad, gracias por volver al podcast de Truist. Gracias por invitarme de nuevo. Amiad, tras casi 3 semanas, las imágenes en pantalla han sido realmente desgarradoras. Quiero decir, es difícil obtener noticias exactas de lo que sale de Irán, pero básicamente lo que vemos es que lo único que se interpone en el camino de la caída del régimen iraní. Cientos de miles, en su mayoría desarmados, demuestran valentía incendiando calles y siendo asesinados a plena luz del día. Y hemos escuchado una y otra vez al presidente de los Estados Unidos decir, la ayuda está en camino. Por favor, descríbenos la situación, llévanos al terreno en Irán, cuáles son las opciones sobre la mesa y qué es lo que estamos viendo. Primero, debemos ser honestos. Según fuentes abiertas, es difícil saberlo. Ya van más de 100 horas sin internet en Irán. Dependemos básicamente de los videos que la gente envía desde allá. Es muy difícil conseguir cualquier cosa, y si logras obtener algo, hay una alta probabilidad de que en realidad sea el gobierno quien lo está enviando. Y con, digamos, una campaña para apoyar su agenda y no hechos reales. Tomo todo con cautela aquí y debo ser honesto sobre cuánto sabemos realmente de lo que pasa en Irán. Quizá los gobiernos cuenten con información por su inteligencia personal y satélites. Pero creo que el conocimiento, y hay que ser muy claros al respecto, es muy limitado sobre lo que realmente está sucediendo dentro de Irán. Ese es el primer punto. En segundo lugar, si queremos entender lo difícil que es derrocar a un gobierno y a un régimen que está luchando por su vida, toma Siria como ejemplo. Desde 1976, el 90% de la población intentó rebelarse contra el régimen de Assad, el padre Hafez al-Assad y su hijo Bashar al-Assad. Tardaron 40 años y una guerra civil de 10 años en Siria para intentar derrocar a un régimen débil. Irán es muy diferente, tienen 20 apoyos, no solo 10, sino que son un régimen muy organizado y fuerte. Derrocarlos es mucho más difícil que incluso en Siria. Quiero ser honesto sobre la perspectiva histórica de la capacidad de la población en Irán. Ahora bien, nuevamente, según la evidencia que estamos obteniendo de la inteligencia de fuentes abiertas, los números no están alcanzando los disturbios de 2018 y otros. Son cientos de miles de personas, no más que eso. Mientras tanto, no parece haber una diferencia real. La diferencia principal es la diferencia entre Trump y Obama, en la oportunidad aquí de que Trump está apoyando a la gente. Pero si queremos exponer las opciones que Trump tiene ahora para usar fuerza cinética con bombas y C en Irán, son muy limitadas. Vamos a exponer sus opciones. Puede atacar instalaciones nucleares, pero eso ya no importa, pues Israel y Estados Unidos, especialmente Israel, lo hicieron en junio. Puede atacar a las fuerzas sitiadas, la Guardia Revolucionaria, pero son decenas de miles de personas. Es una operación real muy complicada de ejecutar y es algo serio. Ataque a Irán puede atacar la economía iraní. Eso es un problema porque destruye al pueblo iraní. No veo una opción real aquí aparte de atacar al líder supremo y a la dirigencia. No es solo un líder, hay un gobierno, infraestructura e instituciones reales dirigiendo el país. También puedes ver a la población. Y si entiendes un poco sobre la demografía iraní, que no soy un experto, pero conozco un poco los hechos, es una población muy diversa, el 90% son chiitas, pero la diversidad étnica es muy, muy grande. Y el respaldo opositor. Están en tribus, sin liderazgo ni organización unificada. Así que luchar contra un régimen muy organizado con una oposición fracturada es aún más difícil que en otros casos. Hace unas semanas estuve en el grupo de expertos de la oposición de Irán en Washington y tuve una larga conversación con ellos. Si profundizas en los intereses, todos mencionan al hijo del Shah como líder. Al día siguiente, él ya se posiciona. Quiero cuestionar eso porque nadie quiere otra dictadura.
La estructura tribal de Irán tiene distintas identidades y requiere un país más federado, pero el hijo del Shah ni siquiera propone eso. Así que creo que la situación es mucho más complicada allá. Creo que incluso si los rebeldes tienen éxito, los manifestantes lograrán dañar al régimen, tal vez incluso derrocarlo, aunque no hay evidencia de eso. Mientras tanto, crear una alternativa real para Irán es poco probable a corto plazo. En 1979, tras el derrocamiento del Shah, uno de los aspectos más importantes fue: pensaba que enfrentaría una crisis económica y liberal progresista, sin saber exactamente su origen. Lo que no anticipó fue que en realidad estaba enfrentando una protesta religiosa chiita. Una de las claves principales que derrocó al Shah fueron los funerales, así que las personas que estaban siendo asesinadas, todos los manifestantes. Y es muy importante que nuestro público entienda que los funerales en la fe islámica chiita no son eventos privados, son eventos públicos. A esas personas se les llama mártires cuando eso sucede, y eso ha sido un punto de conflicto para las protestas. La experiencia dura 40 días. Si alguien muere, el luto continúa ese tiempo. Y esa fue una de las principales cosas que derrocó al Shah, de hecho lo que ahora es el régimen revolucionario iraní. Ellos declararon mártires contra el Shah de inmediato, provocando una protesta religiosa antes de que él lo notara. Ahora hay quizá 2.000 o 3.000. ¿Tienes más datos? Algunos dicen que han muerto entre 12.000 y 20.000. Hay protestas de martirio que el régimen no puede detener, porque si impide el luto chiita parecerá anti-islam. ¿Crees que eso podría volverse un punto crítico fuera de control? Así como derrocó al Shah, ¿podría hacer lo mismo con este régimen o dar tiempo a que Estados Unidos intervenga? Lo dudo. Hay varias diferencias entre finales de los 70 y la Irán actual. Una de ellas es, antes que nada, la, digamos, obligación religiosa de la población. En los 70, 60 o 70% asistía semanalmente a las mezquitas. Hoy solo el 10%. Se identifican más como occidentales o miembros de tribus locales que como chiitas y no son religiosos. Esto se ve en las tasas de natalidad en Irán. De 6 bebés por mujer en los años 70 y 80, hoy es de 1.7. Existe una gran diferencia cultural entre los 70, los 80 y la actualidad. Además está el contraargumento. El Shah tenía capacidad limitada para usar la fuerza militar contra los manifestantes. Y de hecho, el mundo apoyó de alguna manera a los manifestantes aquí. El mundo apoya a los manifestantes del otro lado. El régimen está dispuesto a pagar el precio internacional y disparar a los manifestantes, así que no puedes comparar ambos casos. Si el régimen quiere detener los funerales, lo hará sin dudarlo si siente que eso amenaza su régimen. La gran diferencia entre el Shah y el régimen islámico, ahora que estos son chiitas fundamentalistas, son gente loca, van a luchar por su existencia. Ellos entienden que la alternativa es morir. Los manifestantes eventualmente se cansarán, se están lanzando frente a los disparos, están muriendo en las calles. La energía se agotará, una protesta no dura para siempre. La cuestión es qué pasará antes de que termine. Si no hay una gran fuerza internacional que intervenga, esto va a terminar y probablemente el régimen se va a quedar en el poder. ¿Cuál es la línea roja, el punto sin retorno, donde si no sucede todo esto se acaba? ¿Y qué significa eso para los aliados de Irán en la zona? Así que, de nuevo, creo que esto no se va a desvanecer. Eventualmente, por la crisis en Irán, Teherán sufre grave contaminación, la moneda cae y están casi en bancarrota. Así que no es una situación binaria en la que puedas asumir que Irán va a colapsar. Y entonces tendremos como Nirvana. Nirvana en Irán hoy, o es como la continuación de este régimen. Habrá una estructura complicada con, digamos, pueblos en los márgenes de la periferia de Irán que empezarán a separarse. Quizás sea un proceso más complicado. La crisis financiera, de agua y de electricidad son reales. El régimen deberá enfrentar estos desafíos tras la protesta, pero no tiene capacidad para hacerlo. ¿Eso indica una crisis real en Irán? Será un largo periodo de transición desde la situación actual hasta que el régimen colapse y haya una alternativa. Esto parece el inicio de la unificación opositora a largo plazo, quizá hasta una guerra civil.
Creo que eso pasará en Irán, más como en Siria que con una transición de 20 días para que el nuevo Shah gobierne. Sé que suena pesimista, pero el mundo no funciona así. La caída de Siria. ¿Pudo ocurrir sin que Israel eliminara a tantos aliados de Irán en Medio Oriente? ¿Y la guerra iniciada el 7 de octubre? No pudo. Lo intentaron por 10 años con apoyo de Rusia. Aquí quizá Rusia o China lo respalden. Creo que China ya lo hace. El eje entre Rusia, China, Corea del Norte e Irán es real. Irán vendía misiles balísticos a Rusia antes de la invasión a Ucrania. Su relación militar es más profunda de lo que pensamos. Entiendan, Irán es el respaldo industrial de Rusia. Le están vendiendo gas a China. Este es un verdadero eje de poderes y, de manera limitada, los ayudarán mientras puedan. Estoy viendo eso. Sin Rusia, Siria no habría resistido 10 años, pero Rusia los ayudó. El ataque de Israel a las fuerzas chiitas de Hezbollah y el debilitamiento de Irán ofrecieron una verdadera oportunidad para que los yihadistas suníes, apoyados por Turquía, ayudaran a Siria. Así que los asuntos internacionales, los imperios del mundo, tienen una influencia profunda dentro de Irán. Esto es de nuevo, si amplías tu perspectiva, hay una verdadera batalla entre China, Rusia y Estados Unidos, con Europa en medio por su debilidad actual. El hecho de que tengamos a Trump apoyando a los manifestantes es importante, pero no es suficiente. Demos otro paso atrás. China, Rusia, Corea del Norte. Ellos observan qué ocurre si este régimen no es reemplazado. Escucho lo que dices, pero quiero insistir si no cae. Ahora, con todos los ojos ahí y un presidente vaquero como Donald Trump que no teme. Él ya demostró que puede ir a Venezuela, sacar al dictador de noche y llevarlo a Estados Unidos para juzgarlo junto a su esposa. Sin Trump en la Casa Blanca, Estados Unidos se vuelve más aislacionista. Si no tienen a Estados Unidos, ¿quién podría ser su futuro patrón para intentar derrocar a este régimen? Quiero decir, si no es ahora, aunque sea poco a poco, y haya comunidades fronterizas, incluso en el Kurdistán iraní, los kurdos aún no han entrado en la lucha. Hablé con Hajar Baranji, quien mencionó que los kurdos siguen esperando unirse. Tal vez lo coordinan con los manifestantes para que llamen a las reservas y no se pierda. Si no pasa y nadie como Trump ayuda, ¿qué podría iniciar o resolver esto después? No es necesario que se resuelva en el futuro, ni que haya cambio de régimen en Irán. Puede que nunca ocurra. Creo que sucederá por la brecha entre el régimen y la población, no por fuerzas internacionales. Regresemos otra vez. En 2004 Estados Unidos tomó el control de Irak y Afganistán. Si conoces el mapa, Afganistán está al este de Irán e Irak está al oeste de Irán. Los iraníes frenaron su plan nuclear en 2004 al ver que los estadounidenses se acercaban y lo asumieron sin decir nada. Estados Unidos quería 2 bases y controlar Irán. Esa era la siguiente etapa y una gran oportunidad. No era el plan, pero fue una buena oportunidad para reflexionar y pensar en tener poder militar para invadir Irán. ¿Y las lecciones de la estrategia neoconservadora en geopolítica? Tendremos democracia y cambio de régimen en todas partes, incluyendo Irak y Afganistán. ¿Es un fracaso total? Estados Unidos tiene un trauma como TPT por intentar controlar países y cambiar regímenes. Lo que hizo Donald Trump en Venezuela es distinto. Envió fuerzas especiales, sin invasión terrestre ni tropas en el terreno. Fue una operación con armas mayormente no letales. Entraron, capturaron a Maduro, lo llevaron a un tribunal penal y ahora proyecta poder, aunque de forma limitada. Dejando atrás el fracaso neoconservador de la era Bush, inicia una nueva etapa de operaciones especiales, eliminando al líder y controlando la economía del país. ¿Eso es posible en Irán? Lo dudo, porque es un país muy distinto cerca de América, básicamente occidental, con una minoría gobernando y sin ejército real. Aquí es muy diferente. El problema aquí con Irán es que, primero, está lejos. No hay tropas estadounidenses reales en la zona. Digamos que la crisis y el caos que vendrán después del colapso del régimen, que podría ser el objetivo de la administración estadounidense,
no es una solución real. Entendemos el interés estadounidense. Buscan estabilidad en Medio Oriente para enfrentar el reto de China. ¿Cuál es ese reto? La estrategia es desestabilizar Medio Oriente y que Estados Unidos enfoque ahí sus esfuerzos. Pueden ignorar a China o no invertir en la estrategia a largo plazo contra ella. Ese es el equilibrio. China busca inestabilidad y caos, mientras que Trump prefiere estabilidad. ¿Quién crees que ganará? Si no pasa, Creo que la pregunta es una historia contada por el ganador. Primero, siempre es China en la geopolítica. No son un país imperialista, se preocupan por su propia época como el lejano oriente, quieren controlar las áreas de Taiwán, Filipinas, les importa esa época. Y la responsabilidad del orden mundial recae en Trump, si lees el gran plan estratégico de América de Trump que acaba de anunciar. Él tiene ideas importantes ahí. En una estrategia diferente, él intenta obligar a sus aliados, como Israel, Japón, Corea del Sur, Europa, a asumir más responsabilidad para disminuir la responsabilidad de Estados Unidos. Pero esa es una estrategia a largo plazo. Ninguna fuerza europea es capaz de asumir la responsabilidad por Irán hoy, Rusia nunca lo hará, Israel no está preparado para eso. Aún. Ahora estamos agotados por la guerra, no hay nadie más, así que Estados Unidos está atascado aquí. Así que el ganador número uno de todo lo que está pasando dentro de Irán, de cualquier manera, es China. quiero proponer una idea diferente. Tal vez el ganador sea Arabia Saudita si el régimen en Irán cae, así que el mayor enemigo de Arabia Saudita quedaría fuera del camino. Cuando China, Corea del Norte y Rusia busquen un aliado estable en Medio Oriente, acudirán a Arabia Saudita. Eso será lo único que quede. Estados Unidos estará al oeste, China al este y Arabia Saudita en el centro, donde todos la buscan y puede exigir lo que quiera, eludiendo a Israel. Por otro lado, si el régimen se mantiene bien, entonces Trump, como dijiste, ya no tiene un Medio Oriente estable. Y va a estar reforzando recursos en Arabia Saudita. Va a depender solo de Israel para mantener un Medio Oriente estable. De cualquier manera, creo que Arabia Saudita está usando esto para tratar de superar a Israel y he estado escuchando esto. Fue un informe que salió ayer en la prensa israelí. El doctor Aziz Al-Shaghian, un reconocido intelectual saudita, hizo la declaración aparentemente en nombre de MBS y del régimen. Él afirmó que Arabia Saudita no hará la paz con Israel sin un Estado palestino. Eso es falso. Él afirmó que en Arabia Saudita es un asunto nacional tener un Estado palestino. Ya están resistiendo y dicen, escucha Israel, no queremos paz, queremos un Estado palestino. ¿Por qué? Porque contarán con Estados Unidos. Apoyo de cualquier manera, porque si Irán está dentro o fuera del panorama, ellos son el jugador clave para Estados Unidos. Voy a contradecir ese argumento y decir que las acciones de Arabia Saudita colapsaron recientemente por varias razones. Podemos empezar con el gas. Ahora Estados Unidos es un exportador de gas y petróleo, y ya no necesita al imperio de Medio Oriente, Arabia Saudita, que antes suministraba mucho petróleo y gas mundialmente. Ese es el número uno. Número dos, el hecho de que MBS fue con Trump y realmente no pasó nada después, básicamente le dijo que no a Trump. Con el acuerdo, el IMEC y la cadena de suministro de India al Mediterráneo, pasando por Arabia Saudita e Israel, sigue siendo una opción. Debemos analizar Arabia Saudita para entender el desafío que les impide firmar un acuerdo real con Israel. MBS tenía un plan para una ciudad en la costa occidental de Arabia Saudita llamada Neom, la línea, y canceló todos estos proyectos debido al fracaso. Es poco realista y no abordó el problema profundo de Arabia Saudita, que tiene una población real. Hubo una noticia hace unos días, que los Emiratos cancelaron sus subsidios a los estudiantes en Londres debido a la influencia de la hermandad musulmana. ¿Verdad? Eso dijeron. Dijeron que ellos porque tenían miedo de que sus propios estudiantes se radicalizaran en el Reino Unido. Así que entienden que los Emiratos es un país con liderazgo, pero sin población. Viven ahí 1 millón de personas. El resto son empleados importados sin derechos, casi esclavos. Arabia Saudita tiene una población real y su apoyo a la hermandad musulmana es muy alto. Necesitamos entender que tener una población para un régimen musulmán secular como el de MBS, gobernando una población religiosa a pesar de todo. Sin embargo, quieres imponer tu perspectiva secular y liberal a tu población.
Hay un movimiento contrario que apoya a la hermandad musulmana. Ahora bien, este no es el espacio para entender en profundidad la perspectiva islámica sobre la libertad y cómo la hermandad musulmana es la solución para los radicales extremos en el mundo musulmán. Pero tiene un problema con su población y tiene una ventana de opciones limitada para no ir fuertemente en contra de su pueblo. La población apoya a la hermandad musulmana y odia a Israel, contrario a los Emiratos Árabes Unidos, que no tienen población. Todos son personas laicas, no realmente islamistas, que pueden hacer cualquier trato, un trato utilitario. Bahrein y los Emiratos son diferentes. Qatar es un régimen de la hermandad musulmana con población afín. Ayer Trump declaró terrorista a la hermandad musulmana, lo cual es importante, pero puedes ver muy claro dónde hizo eso en Egipto, en Jordania y en Líbano, que son como si la hermandad musulmana es ilegal ahí y en Arabia Saudita, donde hay problemas. Declararlos ilegales no ayuda a combatirlos. ¿Por qué lo digo? Porque el colapso de Irán no beneficia mucho a Arabia Saudita. Siguen bajo el régimen islámico. Tienen mucho dinero, pero su potencial financiero está bajando. No creo que Arabia Saudita gane aquí. Dr. Aziz Al-Shaghian. Él básicamente sacó a relucir eso. Arabia Saudita se molestó mucho cuando Netanyahu dijo en febrero que deberían aceptar y crear un Estado palestino, lo que causó revuelo en el país. Eso desconcertó a la familia real saudita, que sigue irritada hasta hoy. Y sabes, me imagino los acuerdos de Abraham después de Irán, ¿verdad? Podría ser en 2 semanas, podría ser en 2 meses. Van a estar sentados alrededor de la mesa y van a decir, no se dividirá Jerusalén. Arabia Saudita propone un Estado palestino en paz con Israel, incluso Jerusalén Este. Estarán con el presidente Trump y con Israel diciendo lo mismo que tú. Escuchen la gente. Estamos limitados en poder debido a la creciente influencia de la hermandad musulmana sobre nuestra gente. No podemos avanzar sin un Estado palestino. ¿Qué le impediría a Trump decir, está bien Israel, es hora de hacer el trato? Trump no cree en los palestinos ni en un Estado palestino. Esa pregunta será para el próximo presidente, que fue Trump. No hay opción para eso, y puedes ver lo que hace ahora. Anuncia los acuerdos de Abraham con Kazajistán. Creo que Indonesia se unirá. Debería ser en unas semanas o meses, no lo sé. Ha pasado tiempo desde las conversaciones, pero creo que sucederá. Cerca de las elecciones de noviembre, cerramos un trato con Somalilandia, alternativa a Arabia Saudita en Bab el-Mandeb. Israel busca opciones y Arabia Saudita no es prioridad. Si exigen un precio muy alto a Israel por estos acuerdos, no los necesitamos ahora. La ventaja comparativa para Israel en el acuerdo es que actualmente les vendemos equipo militar. Ellos necesitan más a Israel que Israel a ellos. Si el precio es un Estado palestino, así que ya no los necesitamos. No necesitamos su petróleo, no necesitamos su apoyo. En los estrechos, su ejército básicamente no es nada, no es un ejército fuerte. Ustedes nos necesitan más de lo que nosotros los necesitamos a ustedes. Israel ya no quiere llegar a un acuerdo con ellos. Si Israel se une a los acuerdos de Abraham, espero que cuando Arabia Saudita diga, dividan Jerusalén y creen un Estado palestino, Israel tenga gente ahí que diga, lo siento. Somos herederos de Abraham, Isaac y Jacob. Esta tierra nos fue dada a ellos. ¿Nos pides dividir Jerusalén, nuestra capital? ¿Por qué no dividir la Meca? La gente siente orgullo nacional y ancestral. Debemos sentarnos con Arabia Saudita y si el tema es Jerusalén, acabar la charla. Estoy de acuerdo en que Israel no tiene interés real en pagar por un acuerdo con Arabia Saudita. Puedes burlarte o insultarlos, incluso dividir la Meca. No creo que sea inteligente en la geopolítica, pero puedes hacerlo. Israel debe ignorar a Arabia Saudita internacionalmente, ya que su valor está disminuyendo por varias razones. Israel debe invertir en lo que conviene. Actualmente exporta muchas armas a Europa. Israel debe fortalecer su ejército y proyectar poder en Medio Oriente al máximo. Prepárense para otra ronda con Gaza, con Líbano, tal vez con Irán, y miren hacia el futuro con el enemigo sunita llamado Turquía, Qatar, Egipto. Israel debe enfocarse en su economía hoy. Arabia Saudita no forma parte de esa ecuación. Yendo profundamente dentro de Irán. Económicamente, la mayor parte de los ingresos de Irán provienen de la venta de gas. Correcto, a lugares como China y lugares como Rusia, si eso va a China y Rusia,
¿Qué capacidad tiene Estados Unidos para estrangular a Irán? Y estas sanciones, las sanciones de restablecimiento, ¿qué capacidad tiene Occidente para cortar los ingresos si provienen de lugares como China y Rusia? ¿Puedes explicar? Existen muchas sanciones sobre Irán. Por ejemplo, la exportación directa de gas desde Irán está prohibida. Ahora impusieron sanciones de segundo grado que afectan a quienes les compren, incluyendo a India y otros. Venezuela participaba lavando gas iraní y otras cosas. Así que Trump está tratando de cerrar la capacidad de Irán para exportar y hacer que su economía colapse. Por eso lo anunció ayer. 25 aranceles a los países que compran a Irán. Todo eso es su guerra económica. A largo plazo es más eficiente que una guerra cinética directa, pero tomará tiempo y requerirá que la gente retome el control. Trump evita hablar sobre el trauma de asumir el control tras un cambio de régimen en otros países y ni siquiera lo menciona como opción. Intentan influir en el país para que la oposición tome el control, pero en Irán la oposición es débil. Es un verdadero problema aislar a Irán y dejar que colapse económicamente por sanciones y sus propios problemas internos. Esa es la mejor estrategia, aunque tomará tiempo y costará vidas de la oposición. Si el pueblo iraní no controla su vida y gobierno ni ofrece alternativa, al final es su problema. El objetivo es debilitar a Irán, mucho más que derrocarlo y convertirlo en un nuevo refugio. Así que no somos los únicos que estamos observando esto. Tenemos a Moscú que está observando esto, tenemos a Pekín, tenemos a todos estos países alrededor del mundo que están observando lo que está sucediendo ahora mismo en Irán. Ven que está tambaleándose. Ya no es un aliado fuerte en Medio Oriente para el eje del mal. Lo llamaré liderado por China, que busca desplazar a Estados Unidos como única hegemonía global. ¿Quién será el próximo actor importante que buscarán en Medio Oriente? La estrategia de Trump es prevenir la guerra y no buscar un ganar-ganar. Su acción con Maduro busca evitar una guerra en Taiwán. Él anunció que su presupuesto militar para 2027 subirá de 1 a 15 billones de dólares. Ese es un mensaje. Busco prevenir la guerra construyendo infraestructura y fuerza militar suficiente para disuadir a China de actuar. Cualquier acción militar en el mundo por parte del eje del mal que mencionaste es solo por la debilidad de Occidente. Ese es el equilibrio. Trump hace algo importante. Venezuela marcó un cambio en asuntos internacionales. Hay una imagen graciosa de Babylon B de un B2 con la frase Derecho Internacional arriba. La habilidad de Trump para cruzar fronteras y actuar de forma inteligente y capaz es notable. El ejército estadounidense demostró gran capacidad en operaciones especiales y para contrarrestar a los Qutim. Quiero recordarles a nuestros oyentes que la Marina estadounidense perdió 3 F-18 en la operación contra los Qutim sin ningún resultado real. En destruir el régimen hutí, su ejército o sus capacidades misilísticas. Lanzaban misiles contra la Marina estadounidense y contra Israel, y solo cuando Israel eliminó al gobierno, las cosas cambiaron. Trump copia la estrategia israelí eliminando líderes, busca evitar la guerra, pero muestra disposición a usar el poder. Creo que los conflictos pronto se calmarán en el mundo, especialmente en Medio Oriente. Y el verdadero desafío para Trump ahora en el mundo será en realidad Rusia, Ucrania y China, Taiwán. ¿Por qué Rusia-Ucrania? Rusia, Ucrania. Necesitamos saber que no hay un ejército real en Europa entre Rusia y Normandía. No hay nada en medio. El único ejército de la OTAN, además de Estados Unidos, es Turquía, que no apoyará a Europa contra Rusia. Y Rusia sabe eso ahora, mientras más Rusia no está ganando la guerra. No están perdiendo, pero no están ganando la guerra. Es como literalmente la Primera Guerra Mundial, pero con drones. Pierden muchos soldados, pero tienen 200 millones de personas para reclutar jóvenes. Su economía sufre, pero es parte de su estrategia. Trump a inicios del año pasado creyó que Rusia sería útil y buscaría un acuerdo. Ambos lados no quieren llegar a un acuerdo y dudo que la guerra termine. ¿Cuál será la solución de Putin?
La única solución es intentar abrir un segundo frente a Europa, para ponerlos entre la espada y la pared aquí y amenazarlos para que encuentren una solución y lleguen a un compromiso sobre Ucrania. Me preocupa más una guerra en Europa con Rusia. Eso también interesaría a China, pues desviaría las capacidades de Estados Unidos hacia Europa en lugar de enfocarlas en China. El problema es que Europa no está formando un ejército, aunque Alemania anunció que pronto reclutará soldados obligatoriamente. Ahora Alemania, que tiene 300 o 400 tanques, está comprando 100 más, eso es todo. No es un tanque real. Israel tiene 1.300 tanques. Entiendo los números. Rusia perdió muchos en la guerra, pero aún le quedan miles. El verdadero desafío, creo, será Europa. Si Putin siente que está perdiendo la guerra, abrirá un segundo frente. Hablando de Europa y el avance de Rusia, Asia, a través de Ucrania, posiblemente provocando disturbios en toda Europa. Europa boicoteó a Israel desde el 7 de octubre. Durante meses, muchos países boicotearon a Israel o rompieron relaciones apoyando a Palestina. En los últimos meses, casi todos esos países han quitado silenciosamente esas sanciones. La venta de armas de Israel está en su máximo histórico y la mayoría se dirige a Europa, especialmente a Alemania y Francia. Incluso Irlanda, antes enemiga de Israel, dejó de boicotearlo. Israel ahora ayuda a Europa a reforzar sus defensas contra Rusia. ¿Puedes hablar sobre esto? Oh, por supuesto. Las opciones de los europeos son muy limitadas. No hay industria militar real en Europa y EU no les venderá armas porque deben comprarlas ellos mismos. Han expandido dramáticamente su industria militar y seguirán haciéndolo. Y Turquía, ellos nunca comprarán a Turquía, así que Israel sigue en la lista por capacidad militar. Deben comprarnos por nuestra experiencia en el campo de batalla. Debemos hablar muy bien de Gideon Sa'ar, ministro de Relaciones Exteriores de Israel. Eso implica trabajar junto a Netanyahu usando nuestras capacidades militares para temas internacionales y geopolítica. Aquí es donde la audiencia debe cambiar su perspectiva sobre Israel. Israel se convirtió en un imperio local cuando acuñamos la moneda del Paxi Saheliana. Hoy Israel fue el primer país en reconocer a Somalilandia. Abrió puertas y nada cambió. Ahora lo reconocemos y colaboramos. Delegaciones somalíes vienen y Gideon Sa'ar fue allá. Esa es la estrategia de un imperio que intenta golpear 200 libras por encima de su peso en el mundo geopolítico. Esto es gracias a la industria militar y a la necesidad de Europa de construir un ejército, lo cual es muy bueno. Israel debería continuar con esa estrategia. Israel debería expandir su economía, expandir sus capacidades militares, expandir su, digamos, influencia global, de muchas maneras trabajando mano a mano con Trump. Pero por otro lado, y esta es una conversación que Trump y Netanyahu tuvieron hace un par de días, sobre la cual hemos estado discutiendo durante los últimos años. Detener el apoyo militar de EEUU a Israel para que sea independiente. Y en lugar de las subvenciones militares que Estados Unidos nos da, deberíamos comprar todo lo que necesitamos de Estados Unidos, pero comprándolo con dinero en efectivo y no recibiéndolo como una subvención. Porque Israel necesita verse a sí mismo como un aliado de Estados Unidos, no como un cliente de Estados Unidos. Hemos repetido eso en un par de conversaciones anteriores, pero ahora esa es una estrategia real. Israel, al releer la gran estrategia de Estados Unidos de Trump, busca aliados fuertes, no clientes. ¿Qué pasó en los últimos 50, 60 años desde la Guerra Fría para que Estados Unidos se apoderara de todo el mundo? No solo éramos el policía, también el guardián del mundo occidental. Eso le costó mucho a Estados Unidos, que quedó endeudado y permitió que Europa se desmoronara internamente sin un ejército real. Trump fue lo bastante inteligente para entenderlo y dejar que los europeos lucharan por ello. Y sentir la necesidad de construir un ejército en realidad es bueno para el mundo. Los únicos países que tienen un ejército real hoy en el mundo occidental son Japón, Corea del Sur, de alguna manera, Taiwán e Israel. Los europeos no tienen. Somos uno de los aliados clave de Estados Unidos, brindando estabilidad en Medio Oriente para que invierta en China. Quiero que hagamos zoom de nuevo. Estamos en un B2 rumbo a Irán. Escuchemos lo que dijo hoy el senador Lindsey Graham
cuando le preguntaron qué significa que Trump siga diciendo que la ayuda viene, ¿no? Se ha dicho una y otra vez, la ayuda está en camino, la ayuda está en camino, la ayuda está en camino. Hace semana y media Trump dijo que la ayuda llegaría, pero no hemos visto nada en Irán. Él afirma que el punto de inflexión de la campaña será la determinación del presidente Trump. Sin tropas terrestres, pero desatando el infierno sobre el régimen que cruzó todas las líneas rojas. Una ola masiva de ataques militares, ciberataques y operaciones psicológicas es el núcleo del mensaje. La ayuda está en camino. Israel, me parece, es la clave para realizar muchas de estas olas de ataques militares. ¿Quién realiza más operaciones, ciberataques u operaciones psicológicas en Irán? Israel parece estar muy infiltrado allí. ¿Esto podría afectar a Israel? Mi primera respuesta a eso es, si quieres disparar, dispara, no hables. No hay negociación con Irán. ¿Para qué negociarías? ¿Qué puedes obtener de ellos en vez de actuar, cosa que ellos nunca harán? Que Trump secuestrara a Maduro demostró que podía hacerlo y abrió una oportunidad de negociación. Antes de negociar con Irán, negociaste durante las últimas 2 décadas, no pasó nada, no obtuviste nada de ellos, no confías en una negociación. Ellos nunca van a renunciar a su régimen sin el uso de la fuerza ahora. Segunda cosa, ataques cibernéticos. ¿Qué significa eso? ¿Qué vas a detener en Irán y qué ocurre después? Creo que ese es un apoyo muy espiritual. De nuevo, dudo que Estados Unidos tenga la cantidad de bombas para llevar a cabo una operación real en Irán. Eso será importante en la cantidad de bombas MK-80 y 4 de media y cuarto de tonelada para influir realmente en Irán. Para una operación a largo plazo, la intervención quirúrgica debe ser solo contra el liderazgo, como hicimos o como Israel hizo con los Kutim. Dudo que hoy puedan hacerlo y si pasa algo será todo. Y de nuevo, el resultado de eso será muy limitado, porque todavía hay una institución, todavía hay un gobierno real, todavía hay un país real y la oposición no está lista. Así que respeto el espíritu. ¿Pueden demostrarlo con hechos? Quiero cuestionar eso. Por todo esto creo que debemos concluir. ¿Qué le dirías a los manifestantes en Irán si pudieras llamarlos ahora, Amiad? Primero que nada, buena suerte. Cualquier protesta tiene que ofrecer una alternativa. El hecho de que no estén unificados bajo un solo liderazgo, al menos con una sola agenda para toda la gente, ese es su problema principal. No hay unificación en la oposición en Irán, lo que les impide derrocar al régimen. Y al final creo que eso demuestra que realmente no tienen un problema profundo con el régimen. Creo que Irán es un verdadero problema en el sentido de que los iraníes están en un verdadero problema y no veo una solución a largo plazo aquí. Quizás en lugar de o además de las bombas que podrían caer sobre el régimen, la influencia cinética aérea ocurra o no. Quizás la mayor contribución que se puede hacer a eso es tomar a estos manifestantes de alguna manera, usando cualquier influencia, cuando el Internet se encienda, para intentar que se unan en torno a una causa común. Como dijiste, una casa dividida no se sostiene. Si estás diciendo que esto es lo principal que les impide tomar el control, entonces tal vez ya sea demasiado tarde para esta vez. Tal vez se organicen y la próxima vez que vengan será como un rayo láser, apuntando directamente a ese régimen. Eso espero. Llevan 30 años protestando y aún no lo logran. No sé lo suficiente de Irán para saber por qué no pasó, pero esa es la única forma de derrocar al régimen. La alternativa que hablé con los expertos en Washington, D.C. ya estaba descartada. Para una federación en la que cada tribu, cada identidad étnica local tendría su propio gobierno. Esta es mi perspectiva externa sobre lo que sucede allí. Solo cientos de miles se unen a la protesta, mientras el resto de los 90 millones no lo hace. Esa es una pregunta sobre lo que realmente está sucediendo adentro. De nuevo, no sé lo suficiente como para tener una comprensión real de lo que pasa ahí dentro. Parece que no les irá bien a largo plazo. ¿Sabes, Amiad? Te respeto mucho y me gusta que vengas al podcast porque no te dejas llevar por la emoción del momento. O sea, si prendes Fox o CNN o si ves en X
Todos están hablando sobre el derrocamiento del régimen. Es inminente y de nuevo, esta perspectiva tipo nirvana, creo que tú nos aterrizas. Ojalá estés equivocado, aunque casi nunca ha pasado en este podcast. Y que realmente necesitamos ser realistas sobre lo que está pasando aquí. Porque al día siguiente, Irán podría no traer el cambio masivo en Medio Oriente que estamos buscando. Amiad, gracias por acompañarnos. Esperamos verte de nuevo en True East. Muchas gracias de nuevo.